Imagina esto, las calles de los años 50, llenas de coches, todos diferentes, pero al mismo tiempo, extrañamente parecidos. No eran los más rápidos, no eran los más lujosos, y muchos de ellos ni siquiera eran los más bonitos, pero eran los que todo el mundo compraba, los que estaban en cada esquina, en cada garaje, en cada historia común que casi nadie cuenta. Y aquí está lo curioso. Cuando entiendes por qué estos coches se vendieron tanto, no entiendes solo los coches, entiendes toda una generación, porque a veces, el coche más importante de una época no es el más deseado, es el más elegido. Y algunos de ellos te van a sorprender. 1957 Chevrolet Bel Air no parecía solo un coche popular, parecía un símbolo. Cromados por todas partes, líneas largas, elegantes, una presencia que incluso hoy sigue llamando la atención. Pero aquí está lo interesante. Este coche no era exclusivo, no era raro, no era inalcanzable, era todo lo contrario. Era el coche que la gente sentía que podía tener. Y eso lo cambió todo. Los números lo dejan aún más claro. Solo el Bel Air, en 1957, superó las 700,000 unidades producidas, una cifra enorme para la época, especialmente para un coche que no era el más básico de la gama. Y eso es lo que lo hace aún más interesante. No era simplemente el coche más barato, era el coche que la gente realmente quería tener. En una época en la que el país vivía uno de sus mayores crecimientos económicos, la clase media empezaba a expandirse, y de repente, tener un coche bonito ya no era un lujo imposible. Y Chevrolet entendió eso mejor que nadie, porque el Bel Air no era el más barato, pero tampoco era caro. Estaba exactamente en ese punto perfecto, donde parecía más de lo que realmente costaba, y eso lo hacía irresistible. Pero hay algo importante. Esto no era solo apariencia. Bajo el capó, había opciones que no encajaban con esa imagen de coche familiar elegante. Motores V8, incluyendo el famoso 283, con cifras que, para la época, ya empezaban a ser serias. Más de 200 caballos, y una aceleración que, en los años 50, no pasaba desapercibida. Pero lo interesante no era solo lo que hacía, era cómo lo hacía. Porque este coche no gritaba velocidad, la entregaba con suavidad, sin drama, sin exageración, como si no necesitara demostrar nada. Y ahí es donde todo cobra sentido. Porque el Bel Air no vendía solo un coche, vendía una sensación. La sensación de haber llegado a algo mejor, de tener más, sin parecer excesivo. Y por eso estaba en todas partes. No porque fuera el mejor en todo, sino porque era el equilibrio perfecto entre deseo y realidad. Y eso es exactamente lo que la mayoría de la gente buscaba en ese momento. 1950 Ford Custom Deluxe, este coche no intentaba destacar. Intentaba estar en todas partes. Y lo consiguió. Porque a diferencia del Bel Air, aquí no había exceso. No había lujo evidente. No había intención de parecer más. Era simple, directo, funcional. Y justo por eso, funcionó tan bien. En los primeros años de los 50, Estados Unidos todavía estaba acomodándose después de la posguerra. Y lo que la gente buscaba no era llamar la atención. Era estabilidad, confianza, algo que simplemente funcionara todos los días. Y Ford entendió eso perfectamente. Porque el Custom Deluxe no era un coche emocionante, pero era exactamente el coche que necesitaban. Y los números lo demuestran. Solo en 1950, Ford superó los 1,1 millones de unidades producidas en sus modelos de pasajeros, con el Custom Deluxe como uno de los pilares de ese volumen. Estaba en todas partes, no porque fuera especial, sino porque era accesible, fiable y fácil de mantener. Pero hay algo importante. Eso no significa que fuera débil. Bajo el capó, opciones como el clásico V8 Flathead de Ford entregaban alrededor de 100 caballos, lo suficiente para mover el coche con soltura, sin complicaciones. No era rápido, no intentaba hacerlo, pero tampoco lo necesitaba, porque este coche no vendía velocidad, vendía tranquilidad. La tranquilidad de saber que ibas a llegar todos los días, sin sorpresas. Y ahí está el verdadero contraste, porque mientras algunos coches buscaban destacar, este simplemente cumplía, y aún así, dominaba las calles. Porque a veces, el coche más vendido no es el que más emociona, es el que menos falla. 1953 Chevrolet 210.
Este coche vivía en un punto muy curioso. No era el más barato, pero tampoco era el más deseado. Y aún así, era uno de los que más se veían en las calles. Porque aquí es donde mucha gente tomaba una decisión inteligente. El Bel Air podía parecer mejor, más elegante, más completo. Pero el 210 hacía casi lo mismo, por menos. Y eso lo convertía en una elección lógica. En una época donde cada dólar importaba, este tipo de equilibrio marcaba la diferencia. Y Chevrolet lo sabía, porque el 210 no intentaba deslumbrar, intentaba convencer. Y lo hacía muy bien. Los números lo reflejan. A comienzos de los años 50, Chevrolet superaba consistentemente el 1.000.000 de unidades anuales, y el 210 era una de las piezas clave de ese volumen. Estaba en todas partes, no por destacar, sino por encajar perfectamente en la vida de la gente. Pero aquí es donde se pone interesante, porque este coche tampoco era tan básico como parecía. Bajo el capó, opciones de 6 cilindros, y también V8 en versiones posteriores, con potencias que superaban los 100 caballos, lo suficiente para ofrecer algo más que simplemente moverse. No era un coche emocionante, pero tenía más de lo que aparentaba, y eso lo hacía aún más atractivo, porque no estabas pagando por imagen, estabas pagando por sentido común, y ahí está el contraste. No era el coche que la gente soñaba tener, era el coche que la gente decidía tener, y eso es mucho más poderoso de lo que parece. Y ahora viene lo interesante, porque hasta aquí hemos visto coches que vendían por lógica, por equilibrio, por necesidad. Pero el siguiente es todo lo contrario. Un coche que casi nadie recuerda hoy, pero que en su momento estaba en todas partes. Y aquí quiero saber tu opinión. Si tuvieras que elegir entre algo racional como este 210 o algo completamente olvidado pero igual de presente en su época, ¿con cuál te quedarías? Porque lo que viene ahora no parece importante, pero lo fue. 1951, Plymouth Cranbrook. Este coche no intentaba convencerte, ni impresionarte, ni siquiera destacarse. Simplemente estaba ahí, en cada calle, en cada barrio, en cada rutina. Y eso no fue casualidad, porque Plymouth entendió algo que muchas marcas pasaban por alto. No todo el mundo quería aspirar a algo más. Muchos solo querían algo que funcionara, algo confiable, algo accesible, algo que no complicara la vida. Y el Cranbrook era exactamente eso. Sin exceso de cromados, sin líneas exageradas, sin pretensiones. Un diseño limpio, correcto, casi discreto. Pero aquí es donde está lo interesante, porque esa simplicidad era su mayor fortaleza. Los números lo dejan claro. A comienzos de los años 50, Plymouth producía cientos de miles de unidades al año, y el Cranbrook era uno de sus modelos más importantes. No era raro, no era especial, pero estaba en todas partes, y eso lo dice todo. Bajo el capó, motores de 6 cilindros, con poco más de 90 caballos, sin grandes cifras, sin intención de impresionar, pero con algo que importaba mucho más: durabilidad. Este coche no estaba hecho para correr, estaba hecho para durar, para arrancar cada mañana sin fallar, sin sorpresas. Y ahí es donde todo cobra sentido, porque mientras otros coches buscaban destacar, este se volvía parte de la vida diaria, sin ruido, sin protagonismo, pero siempre presente. Y ese es el contraste más fuerte de todos, porque no era el coche que nadie soñaba tener, pero probablemente era el coche que más gente tuvo. 1955 Chevrolet 150. Este coche no estaba hecho para impresionar, ni para llamar la atención, ni siquiera para parecer más de lo que era. Y aún así, fue uno de los más presentes en las calles, porque aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Si el Bel Air era el coche que la gente deseaba, y el 210 era el coche que la gente elegía con lógica, el 150 era el coche que simplemente tenía sentido. Era la versión más básica, más directa, más honesta de toda la gama Chevrolet, sin excesos, sin detalles innecesarios, sin nada que no fuera absolutamente esencial. Y eso lo hacía extremadamente atractivo para miles de personas, especialmente para quienes necesitaban un coche para trabajar, para moverse todos los días, para depender de él. Los números lo reflejan claramente. A mediados de los años 50, Chevrolet producía más de 1,5 millones de coches al año, y el 150 era una parte fundamental de ese volumen.
No porque fuera el más bonito, ni el más equipado, sino porque era el más accesible. Pero aquí está el detalle que muchos no esperan, porque incluso siendo el más básico, este coche podía esconder más de lo que parecía. Bajo el capó, desde motores de 6 cilindros confiables, hasta opciones V8 como el 265, con más de 160 caballos de fuerza, algo que en la época ya empezaba a ser serio. Pero lo curioso es cómo entregaba eso. No buscaba emoción, no buscaba espectáculo, simplemente cumplía. Aceleraba cuando tenía que acelerar, respondía cuando lo necesitabas, sin complicaciones. Y ahí está el verdadero contraste. Porque este coche no vendía una idea, no vendía una aspiración, no vendía una sensación. Vendía algo mucho más simple, funcionalidad pura. Y precisamente por eso, terminó siendo uno de los coches más comunes de toda la década. No porque la gente lo amara, sino porque la gente lo necesitaba. 1956 Ford Fairlane, este coche no era básico, pero tampoco era lujo. Y justo ahí es donde todo cambia. Porque el Fairlane vivía en ese punto exacto, donde mucha gente empezaba a mirar un poco más alto. Ya no se trataba solo de tener un coche, se trataba de tener algo mejor, algo que dijera un poco más, sin ir demasiado lejos. Y Ford entendió perfectamente ese momento, porque el Fairlane no era inaccesible, pero claramente no era el más barato. Tenía más presencia, más detalles, más intención de destacar, cromados más marcados, líneas más elegantes, una sensación más cuidada. Era el tipo de coche que no necesitaba ser extremo para sentirse diferente, y eso lo hacía muy atractivo. Los números lo confirman. A mediados de los años 50, Ford producía más de 1,4 millones de coches al año, y el Fairlane se posicionaba como una de sus opciones más deseadas dentro del público general. No era el más común, pero sí uno de los más aspiracionales dentro de lo posible. Pero hay algo importante, porque este coche tampoco se quedaba solo en la apariencia. Bajo el capó, motores V8 como el 292, con alrededor de 200 caballos, ofrecían un rendimiento que ya empezaba a sentirse más serio. No era un coche deportivo, pero ya no era solo transporte. Tenía algo más. Aceleraba con más decisión, respondía mejor y, sobre todo, se sentía más completo. Y ahí es donde está el contraste, porque el Fairlane no era el coche que necesitabas, era el coche que empezabas a querer. Y eso, en los años 50, marcaba toda la diferencia, porque significaba que ya no estabas sobreviviendo, estabas avanzando. Y aquí quiero saber algo. Hasta ahora hemos visto coches que funcionaban, coches que tenían sentido, y coches que ya empezaban a sentirse como un paso adelante. Pero si tuvieras que elegir, ¿te quedarías con algo práctico como el 150? ¿O darías ese salto a algo como el Fairlane? Porque lo que viene ahora cambia completamente el tipo de coche que dominaba las calles. 1957 Ford F100. Esto no era un coche, y aún así, estaba en todas partes. Porque mientras la mayoría pensaba en sedanes, en comodidad, en familia, este modelo respondía a algo completamente distinto. Trabajo, uso diario real, carga, resistencia. Y eso lo convirtió en algo esencial, porque en los años 50, Estados Unidos no solo crecía en las ciudades, también crecía en el campo, en la construcción, en todo lo que exigía esfuerzo. Y ahí es donde la F100 entraba, sin pretensiones, sin intentar parecer más, pero cumpliendo como pocos. Su diseño era simple, robusto, hecho para durar. Líneas rectas, estructura sólida, todo enfocado en funcionalidad. Pero aquí está lo interesante, porque aunque no era un coche convencional, su presencia era imposible de ignorar. Los números lo dejan claro. A finales de los años 50, Ford producía cientos de miles de pickups al año, y la F100 era una de las protagonistas de ese volumen. No era un nicho, era una necesidad masiva. Bajo el capó, motores de 6 cilindros y opciones V8 como el 272, con potencia suficiente para cargar, arrastrar y trabajar sin descanso. No era rápida, no estaba pensada para eso, pero tenía algo más importante: fuerza, consistencia, durabilidad. Y eso era exactamente lo que su público necesitaba, porque este no era un vehículo para lucirse, era un vehículo para depender de él. Y ahí está el contraste más fuerte hasta ahora, porque mientras otros coches buscaban comodidad, este ofrecía utilidad.
Mientras otros prometían estilo, este entregaba resistencia. Y aún así, era uno de los vehículos más presentes en toda la década. No porque la gente lo deseara, sino porque la gente lo necesitaba de verdad. 1959 Volkswagen Beetle, este coche no encajaba en nada de lo que has visto hasta ahora. Más pequeño, más simple, más diferente. Y aún así, terminó conquistando un lugar que nadie esperaba. Porque mientras Estados Unidos estaba lleno de coches grandes, largos, llamativos, el Beetle hacía exactamente lo contrario. No intentaba impresionar, no intentaba competir en tamaño, ni en potencia. Intentaba resolver algo mucho más simple: moverte gastando menos. Y eso, en el momento adecuado, lo cambió todo. Porque a finales de los años 50, empezaba a aparecer un nuevo tipo de comprador. Personas que no buscaban estatus, ni presencia, sino eficiencia, economía, sentido práctico. Y el Beetle era exactamente eso. Un diseño completamente distinto, compacto, ligero, casi minimalista, pero increíblemente funcional. Y los números lo demuestran. Hacia el final de la década, Volkswagen ya producía cientos de miles de unidades al año, y su presencia en Estados Unidos crecía rápidamente. No era dominante como los americanos, pero sí lo suficientemente relevante como para cambiar la conversación. Pero aquí es donde se vuelve aún más interesante, porque bajo el capó no había nada impresionante. Un pequeño motor boxer de 4 cilindros, refrigerado por aire, con alrededor de 30 caballos. En papel, no tenía sentido competir, pero en la práctica, hacía exactamente lo que prometía. Consumía poco, fallaba poco, y era increíblemente sencillo de mantener. No era un coche que te empujaba, era un coche que simplemente siempre estaba listo. Y ahí está el contraste, porque en una época donde todo era exceso, tamaño y presencia, este coche triunfó siendo lo opuesto. No por lo que ofrecía de más, sino por lo que no necesitaba. Y eso lo convirtió en uno de los coches más inteligentes de toda la década. 1957. Dodge Coronet. Este coche sí intentaba destacar, y lo hacía desde el primer vistazo. Más agresivo, más ancho, más llamativo. Un diseño que ya no buscaba ser discreto, sino imponerse. Porque Dodge entendía algo importante. No todo el mundo quería algo simple, ni equilibrado, ni invisible. Algunos querían presencia, querían sentir que su coche decía algo. Y el Coronet hacía exactamente eso. Cromados más marcados, líneas más tensas, una postura más firme sobre la carretera. No era sutil, y no intentaba hacerlo. Pero aquí es donde se vuelve interesante, porque no era solo apariencia. Los números lo respaldan. A finales de los años 50, Dodge producía cientos de miles de unidades al año, y el Coronet era una de sus piezas clave dentro de ese volumen. No era el más vendido de todos, pero sí lo suficientemente popular como para estar en todas partes, especialmente entre quienes querían algo diferente, algo con más carácter. Y bajo el capó, eso también se notaba. Motores V8 como el 325, con cifras que superaban los 240 caballos, ofrecían una respuesta mucho más fuerte que la mayoría de coches comunes de la época. No era un coche extremo, pero ya empezaba a acercarse a algo más serio. Aceleraba con decisión, respondía con más carácter y transmitía una sensación distinta. No era solo transporte, era actitud. Y ahí está el contraste. Porque mientras muchos coches de esta lista triunfaban por ser lógicos, este lo hacía por ser emocional, por ofrecer algo que no necesitabas, pero que querías. Y eso, en medio de tantos coches racionales, lo hacía destacar aún más. 1958 Chevrolet Impala. Este coche no empezó dominando, pero cuando apareció, cambió completamente la dirección de todo. Porque hasta ahora, hemos visto coches que tenían sentido, coches que funcionaban, coches que la gente elegía por necesidad o por lógica. El Impala era otra cosa. Desde el primer vistazo, ya no parecía un coche común. Más largo, más bajo, más llamativo. Una presencia que ya no buscaba encajar, buscaba destacar, y lo consiguió. Porque en 1958, Chevrolet presentó el Impala como una versión más alta dentro de su gama, más elegante, más refinada, más aspiracional. Y la respuesta fue inmediata. Los números lo dejan claro. Solo en su primer año, el Impala superó las 180,000 unidades producidas.
una cifra enorme para un modelo que no era el más accesible. Y eso es lo que lo hace tan interesante. Porque aquí, la gente ya no estaba comprando solo por necesidad, estaba empezando a comprar por deseo. Y el Impala entendía eso perfectamente. Pero hay algo importante. Esto no era solo apariencia. Bajo el capó, opciones V8 como el 348, con más de 250 caballos, ofrecían un rendimiento que ya entraba en otro nivel. No era solo un coche bonito, ya empezaba a ser rápido. Y se sentía. Aceleraba con más fuerza, con más intención, con una presencia que iba más allá de lo visual. No era sutil, no era discreto, y no quería serlo. Y ahí es donde todo cambia. Porque el Impala no vendía equilibrio, no vendía lógica, no vendía necesidad. Vendía algo mucho más poderoso. Aspiración. La sensación de tener algo mejor, de haber dado un paso más. Y eso marcó el inicio de una nueva etapa. Porque a partir de aquí, los coches ya no solo tenían que funcionar, tenían que emocionar. Y el Impala fue uno de los primeros en hacerlo de verdad. Y al final, cuando miras todos estos coches juntos, te das cuenta de algo curioso. Ninguno era perfecto. Ninguno era el más rápido, ni el más lujoso, ni el más impresionante. Y aún así, eran los que dominaban las calles. Porque cada uno representaba algo distinto. Necesidad, equilibrio, trabajo, aspiración, economía. No eran coches diseñados para destacar en una lista. Eran coches diseñados para encajar en la vida real. Y ahora tengo curiosidad. De todos los que vimos hoy, ¿cuál crees que fue el más importante de los años 50? No el más bonito, no el más rápido, sino el que realmente cambió la forma en que la gente elegía su coche. Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo historias como estas, tienes que ver este video sobre los coches más raros de los años 50. Porque algunos de ellos no solo fueron diferentes, fueron tan extraños que casi desaparecieron. Y cuando los veas, vas a entender por qué. Nos vemos en lo próximo video.